Muy buen día, hermanos. Un cordial saludo para todos y un buen sábado. El tema de hoy es un tema que tiende a ser de alta reflexión. En lo personal, no hay sermón que yo elabore en el que no me vea reflejado y en consecuencia pues tenga que aplicarme a mí, en primer lugar, el sermón que voy a predicar. Creo que he sido fiel a no al estilo, sino fiel a mí mismo, a mi forma de ser, de no tratar de presentarme delante de nadie como el ejemplo digno a imitar. Tengo un ejemplo digno a imitar que es Jesús. A ese sí imito yo. Todavía no he llegado al nivel de Pablo, cuando se atrevió a escribir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo soy. Todavía no he llegado a ese nivel. Y estamos en esa lucha. Pero mientras llegamos a ese nivel, es menester que como iglesia nosotros reflexionemos en muchos aspectos, sobre todo aspectos que tienen que ver con la actualidad, con lo que nosotros somos. Les pregunto, ¿ustedes han visto un bonsái? Creo que aquí hay una buena imagen, aunque está un poco rara, pero bueno, no se ve muy bien. No sé si hay otra imagencita que yo había dejado allí, la primera. No importa, el tema no es el bonsái. El tema es que ustedes han visto un bonsái. Esta palabrita japonesa significa bon, bandeja, y sai, cultivar. Más o menos podríamos decir que es el arte de cultivar en una bandeja. Y efectivamente el bonsái es un arbolito bonito que se mantiene pequeño, incluso da frutos, da flores, es todo un árbol. La gran diferencia estriba en que es un árbol pequeñito. ¿Cómo lo mantienen pequeñito? Yo no sé de técnicas de bonsái, no sé cómo se hace para mantener a un arbolito así chiquitito porque nunca he tenido un bonsái. Los he visto, pero he investigado y dicen los que saben de la materia que lo mantienen pequeño podándole el tronco, las ramas y las raíces cada cierto tiempo. De esa manera lo mantienen pequeñito. Estéticamente el bonsái es un árbol muy bonito, incluso es decorativo, muy ornamental. Dije estéticamente hablando, es muy bonito, pero espiritualmente hablando es la peor ilustración que podríamos tener del crecimiento cristiano. Espiritualmente hablando sería la peor ilustración. ¿Por qué? Porque el bonsái es contrario al concepto vital de crecimiento que nos ofrece la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Si gustan, me acompañan. Este es un pasaje que para los buenos lectores de la Biblia recordarán de qué viene hablando. Juan capítulo 15, y leemos desde el verso 1 hasta el 8. Dice Jesús, voy a leer de la nueva versión internacional. Esta no es la mejor versión, pero la tengo, como la Reina Valera, pero no me traje la Reina Valera, me traje la nueva versión internacional y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama, otras versiones dicen el pámpano, no puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer.
El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, de acuerdo a esta descripción que la Biblia da en el Evangelio de Juan, el bonsái es un ejemplo contrario. En esta imagen botánica que nosotros extraemos de Juan 15, 1 al 8, en esta imagen botánica jamás se poda el tronco. Ustedes leyeron, se podan las ramas, pero el tronco nunca se poda, la raíz tampoco se poda, solo se podan las ramas. Pensando en esta verdad, en esto que nos sugiere el texto juanino, me surge una pregunta que comparto con todos ustedes. Préstenle atención a la pregunta. No requiere respuesta. Una respuesta audible no la estoy buscando. Requiero una autorreflexión con base en la pregunta, y la pregunta es: ¿cree usted que hay crecimiento espiritual en otras iglesias no adventistas? ¿Ya reflexionaron? Ahora sí les voy a pedir respuesta audible. ¿Cree usted que hay crecimiento espiritual en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana? ¿Cree usted que los miembros de esas congregaciones crecen o pueden crecer espiritualmente? ¿Sí o no? La respuesta es obvia, sí. Si es así, surge otra pregunta. ¿Qué diferencia hay en crecer espiritualmente dentro de la iglesia adventista y crecer espiritualmente en otra iglesia? ¿Qué diferencia hay si se supone que ambas crecen? Que ambos miembros van a crecer. Si es así, ¿cuál es la diferencia en crecer aquí o crecer espiritualmente allá? Pienso que la diferencia la determina el papel que la teología adventista ha efectuado o viene efectuando y que juega y viene jugando en la vida y misión de la iglesia. Es evidente, hermanos y amigos, que fuera de la iglesia adventista hay teologías que pretenden ser la mejor expresión del cristianismo. ¿Qué quiero decir con ello? Pregúntele usted a un presbiteriano: ¿cree usted que su iglesia es la iglesia verdadera? ¿Qué respuesta obtendrá de parte de ello, hermana Flor? Que sí. Pregúntele a un católico: ¿cree usted que su iglesia es la depositaria de la verdad? Y el católico le va a decir a pie juntillas: así es. Pregúntele a un adventista: ¿cree usted que esta iglesia posee la verdad conforme en Cristo Jesús? Y la respuesta va a ser sí. Tampoco nos debe sorprender que fríamente pensado, sin pasión de ninguna naturaleza, siendo estrictamente racionales, la iglesia adventista, mi iglesia adventista, es uno de los muchos proyectos teológicos y espirituales que buscan tener la verdad divina. Si esto es así, esto me genera un problema. Si yo acepto que racionalmente mi iglesia adventista es una más de las muchas ofertas de la verdad cristiana, ¿cómo la puedo considerar la iglesia remanente? Creo hacerme entender. Si la iglesia mía, mi iglesia, a la que amo, a la que pertenezco desde las entrañas de mi madre, a la que predico, a la que defiendo, pero si mi iglesia es una más de las muchas iglesias que dicen tener la verdad, ¿cómo puedo yo entonces estar seguro que la iglesia adventista es la iglesia remanente? Entonces me surge otra pregunta: ¿cuántas van ya?
Bueno, queda grabado, ahí ustedes podrán saber cuántas hay. Siguiente pregunta, ¿puede la iglesia adventista ser una más de las tantas que hay en la tierra y al mismo tiempo ser la iglesia verdadera? La respuesta a esta pregunta es sí, claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia adventista es la iglesia remanente y las otras no? Porque la iglesia adventista se basa estrictamente en la Biblia, en toda la Biblia. Actualmente, quienes tienen a la Biblia como el libro sagrado y normativo son los siguientes grupos. Las religiones que usan la Biblia, ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Tenemos el protestantismo. ¿Cuáles son las ramas históricas del protestantismo? Son presbiterianos o calvinistas. Los presbiterianos son seguidores de Juan Calvino, uno de los grandes reformadores. Tenemos a los luteranos. Tenemos a los metodistas. Tenemos a los anglicanos como iglesias protestantes históricas y tenemos también a otra rama importante que son los metodistas. Los wesleyanos son los mismos metodistas. Aquí tenemos entonces los siguientes históricos: bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas y pero resulta que nosotros como adventistas no somos considerados directamente parte de la iglesia protestante histórica. No nos consideran como tal. Entonces, si yo miro las ramas del protestantismo hoy, los protestantes en términos generales aceptan solamente el Nuevo Testamento. La teología de los protestantes está sobre todo basado en el texto del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque ellos en el Antiguo Testamento tienen un acicate, tienen un aguijón que los molesta, y eso es la ley de Dios, los 10 mandamientos, que no se lo pueden quitar de encima, porque van a encontrar un mandamiento que dice el sábado, y ellos, junto con los católicos, que vamos a ver más adelante, han intentado de buscarle una interpretación cualquiera para eludir la responsabilidad de guardar el sábado. El católico dice, por lo menos lo dice así: nosotros cambiamos el sábado por el domingo porque Dios, a través del bienaventurado Pedro, le entregó a la iglesia la autoridad de hacer ese tipo de cambios. Usted le pregunta a un protestante, a un teólogo protestante, y tiene que hacer una serie de elipsis teológicas para tratar de llegar a la explicación y decir: nosotros guardamos el domingo porque Cristo en la cruz clavó el sábado. Entonces uno pregunta, si el protestante le da más énfasis al Nuevo Testamento, significa que lo hace en detrimento del Antiguo Testamento. Dicho en otras palabras, no tiene toda la Biblia como base. Vamos al siguiente grupo, los católicos. El catolicismo romano tiene su base en 3 grandes pilares. Cuando usted fue católico, o siendo usted católico, o si alguna vez usted me ve por la cámara y es católico, recordará que a usted no le enseñaron que el fundamento teológico de la estructura doctrinal de la Iglesia Católica es, número 1, la tradición. Número 2, el magisterio de la Iglesia. Y número 3, la Biblia. Cuando un teólogo católico, estoy hablando de teólogo, yo no estoy hablando de la señora Belarmina, no estoy hablando del señor Ponciano, de la hermana María que vive en la tiendita en la calle allá, no estoy hablando del buen católico, del católico lego, del católico normal, estoy hablando del teólogo católico.
cuando ellos se encuentran frente a una disyuntiva teológica a la que la Biblia no le da fundamento, no le da base, el teólogo católico se va a ir a la tradición y descarta la Biblia. En consecuencia, esta expresión cristiana, la Iglesia Católica, no acepta la Biblia en su totalidad. Esa fue una de las razones por las que por allá a mediados del siglo XV, Martín Lutero y otros le dijeron a la Iglesia: ustedes lo que tienen que hacer es vivir una vida que esté en armonía con lo que dice el texto bíblico, no con lo que diga el hombre. Y surge la Reforma Protestante basada en tres grandes pilares, a saber, tota scriptura, prima scriptura y sola scriptura. De eso hablaremos un poquito más adelante. Si vamos a los judíos ortodoxos, el judaísmo solo acepta la Tanaj o la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Es un acrónimo. La T, Torah. La N, Neviim. Y la la K, Ketubim, que traducido al español antioqueño es la Torá, Pentateuco. Neviim, libros históricos, porque viene de Naví, profeta, libros históricos. Y los Ketubim, libros sagrados. En otras palabras, el judío solo acepta el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? No lo aceptan en lo absoluto. Puede que lo acepten como un documento histórico, pero no como un documento de fe y práctica. Ahora nos vamos con los adventistas. Los adventistas del séptimo día aceptamos el Antiguo Testamento y aceptamos el Nuevo Testamento. Entonces, desde esta perspectiva, yo les pregunto, hermanos, ¿es la iglesia adventista una más de las tantas iglesias que pretende expresar la verdad? Claro que no. Algunos me dirán, usted habla sin saber. Hay una de las cosas que en lo personal me he acostumbrado. Llevamos suficientes años en la academia como para saber que lo que uno dice está amparado en lo que uno está investigando y en lo que escrito está. Yo no estoy desconociendo que en todos estos grupos cristianos exista manifestaciones reales de la verdad. Porque si el judío acepta el Antiguo Testamento y yo acepto el Antiguo Testamento, significa que tenemos igualdad en cuanto a la comprensión del texto sagrado del Antiguo Testamento. Lo mismo ocurriría con el protestante, lo mismo ocurriría con el católico. El detalle está en que los adventistas del séptimo día somos consecuentes. Somos consecuentes. A la pregunta, ¿es la iglesia adventista una más de las tantas iglesias que pretende expresar la verdad? Ahora la respuesta es un contundente no. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista acepta toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ninguna de las anteriores nomenclaturas, ninguna de las anteriores religiones, llámese el protestantismo histórico, ninguno de ellos, anglicanismo o bautistas, metodistas, presbiterianos o luteranos, ninguno de ellos acepta toda la Biblia. Ninguno. Los métodos de interpretación que utilizan estas iglesias son diferentes al que utiliza la iglesia adventista. La iglesia adventista aplica fielmente el principio que desarrolló Lutero. Y escuchen bien, ¿han oído ustedes hablar del luteranismo? Claro, la iglesia luterana. Aquí en Colombia puede que no sea fuerte, pero en otros países como en Estados Unidos, como en Europa y básicamente en Alemania, el luteranismo es fuerte. Lutero, si se levantara hoy, se muere otra vez, porque los que hoy ostentan el título de sus seguidores han echado precisamente por la borda los grandes principios que él defendió, incluso a costa de su propia vida, si hubiese sido necesaria. A saber, tota scriptura. Esa es una alocución latina que significa toda la Biblia. Y cuando hablamos de toda la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Segundo principio de la Reforma Protestante, sola scriptura. Eso significa que solo la Biblia.
Algunos nos arrostrarán y nos dirán, pero es que ustedes los adventistas utilizan a una vieja loca que se llama Elena de White. ¿Han oído hablar a alguien de esa manera despectiva refiriéndose a Elena de White? Y en las páginas de internet, eso está lleno. Que esa vieja recibió una pedrada y quedó viendo visiones, que se chifló. Y siempre he dicho y he desafiado a más de uno, demuéstreme con el texto de Elena de White que ella está en contra de la Biblia o de Dios. Si usted quiere conocer un escritor, léalo todo. Todas las obras del escritor, no fragmentos, no comentarios, ni siquiera recensiones bibliográficas del autor. Usted tiene que leerse al autor en vivo y en directo, léaselo todo. Todas las 100,000 páginas que escribió Elena de White, léaselas, si usted quiere ser un crítico de Elena de White. Yo les digo algo, hermanos. Ustedes me ven vehemente hoy. ¿Saben por qué? Porque cuando de la verdad se trata, yo no me puedo andar con medias tintas. No estoy diciendo que la iglesia adventista es la única, la verdadera. Aquí en este escenario me han escuchado decir 1001 vez, los adventistas del séptimo día no somos los únicos que nos vamos a salvar. No, pero la iglesia adventista del séptimo día posee la verdad en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? No porque a mí se me ocurra decirlo. Y además, ¿yo qué gano con decir eso? ¿Acaso Dios me va a dar un premio por asumir intelectualmente, cognitivamente, que la iglesia adventista es la iglesia verdadera? ¿Yo qué gano con eso? Al contrario, lo que hago es tener un cuchillo de doble filo para mi propia garganta. Porque entre más sabe usted, más se te exige. Yo no quiero decir que la mayoría de las iglesias protestantes históricas, ya mencionadas, se las repito otra vez, anglicanismo, bautistas, metodistas, presbiterianos y luteranos, yo no quiero decir que en estas iglesias no le den lugar al pensamiento bíblico. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que lo que marca la diferencia es la manera consistente con el que la iglesia adventista del séptimo día aplica el principio de tota scriptura, ya mencionado, sola escritura, solo la Biblia, y por último, prima scriptura, es decir, primero la Biblia. Uno de los favores negativos, o puedo decir así con absoluta seguridad, uno de los peores daños que le hizo a la iglesia adventista, y no tanto a la iglesia adventista, uno de los peores daños que le hicieron al ministerio profético de Elena de White, los así mal llamados reformistas dentro de la iglesia, fue el hecho de utilizarla primero a ella por encima de la Biblia. Cosa contrario a lo que ella misma escribió, primero la Biblia. La teología mía debe partir primero del texto sagrado. Una vez yo he agotado todo lo que la Biblia me dice, ojo, digo agotado, cosa que es imposible, pero por lo menos desde mi escaso conocimiento, una vez que yo haya agotado todo lo que yo pueda entender de la Biblia, yo puedo ir tranquilamente al texto de Elena de White y me voy a dar cuenta que Elena de White está en perfecta armonía con la Biblia, no a la inversa, que la Biblia está en perfecta armonía con Elena de White, nunca. Y ese es el flaco favor que nos han hecho los mal llamados reformistas. ¿Por qué? Porque ahora cuando debemos hablar de Elena de White, muchos dicen, esa vieja loca, fanática. Una lógica deducción, hermanos, es que protestantes, católicos y judíos podan la raíz del tronco. ¿Cómo la podan? Atacan la raíz del tronco. Es decir, si se desconoce conscientemente una parte de la revelación de Dios contenida en la Biblia, se está colocando un fundamento diferente. Y el fundamento, como lo describe Pablo en Efesios 2, versículo 20, es el siguiente. Creo que podemos compartir el texto. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el texto: edificados sobre el fundamento de los... ¿De qué cosa? ¿Y qué más? Y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Vamos a buscar Lucas capítulo
24, Lucas capítulo 24, vamos a tratar de entender qué significa esto que nos acaba de decir el apóstol Pablo en Efesios, que el fundamento es los apóstoles y los profetas. Lucas 24, que es el relato de la experiencia de los dos discípulos de Emaús, dice así, en el versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él, ¿en qué cosa? ¿Quién es Moisés? ¿Y qué parte de la Biblia tiene los escritos de Moisés? La Torá. ¿Y qué parte de la Biblia tiene los escritos de los profetas? Los Neviim. Pero hay un dato curioso. Cuando Jesús hace uso de esto, Él finalmente termina diciendo todas las escrituras. Y las escrituras que se conocían en el tiempo de Jesús eran solamente el Antiguo Testamento. Dicho en otras palabras, profetas en el pensamiento paulino equivale a Antiguo Testamento. Y los apóstoles corresponde al Nuevo Testamento. En otras palabras, el fundamento de cualquier doctrina no puede ser exclusivamente del Antiguo Testamento en detrimento del Nuevo, y no puede ser exclusivamente del Nuevo Testamento en detrimento del Antiguo Testamento, porque usted está podando el tronco al quitar o al cercenar parte de la revelación contenida en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que eso es lo que han hecho precisamente estos grupos. Es evidente, hermanos, que la iglesia adventista no está podando ni la raíz ni el tronco. Veamos un ejemplo. Los pioneros de la iglesia adventista, aunque provenían de diversas denominaciones protestantes, usaron el principio de tota, prima y sola scriptura, en el estudio que ellos hicieron de Daniel 8:14. ¿Recuerda alguien qué dice Daniel 8:14? Y me respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando los pioneros se pusieron a investigar Daniel 8:14, concluyeron que esa purificación se refería al santuario celestial. Y cuando los pioneros empezaron a enseñar esto, y al creer que el Cristo resucitado y ascendido continuaba trabajando en la obra de la salvación desde un santuario real ubicado en el cielo, echaron al piso la creencia protestante. Ojo, creencia protestante, no católica, de que todo el entramado de la salvación se había logrado en la cruz. Explico esto. Usted le pregunta a un teólogo protestante y le pregunta, ¿la salvación se obtuvo completamente en la cruz? La respuesta va a ser sí. Usted le pregunta a un teólogo adventista, ¿la salvación se obtuvo completamente en la cruz? La respuesta es no. Entonces la iglesia creo que aparentemente está en una especie de interrogante. ¿Se obtuvo o no se obtuvo en la cruz el plan de la salvación? La respuesta es sí y no. En la cruz se obtuvo la expiación total del pecado. En la cruz se expió todo el pecado. Pero la iglesia adventista aparece en el escenario para enseñar que cuando Cristo asciende, entra a un lugar que se llama el santuario celestial, y desde allí comienza a aplicar los méritos que obtuvo a través de la salvación en la cruz. Esa es la gran diferencia, y vamos a ver unas otras más. El tema del santuario, hermanos queridos, nos da una identidad propia. Somos diferentes en la interpretación de la Biblia, no solamente en esto, en otros aspectos. Vamos a verlos. Ayúdenme con esto. Esto es
para mostrar que los profetas forman el Antiguo Testamento, los apóstoles el Nuevo Testamento, y que el fundamento de ambos es Jesucristo, porque el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo y el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento es Jesucristo. Yo no sé si ustedes logran ver eso, pero les voy a decir lo siguiente. ¿La iglesia adventista se parece a las iglesias protestantes? No. Vamos a tomar un ejemplo, la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? El estudio de la iglesia. La iglesia adventista enseña que la iglesia es una unidad en una pluralidad. Una unidad en una pluralidad. Aquí estamos reunidos muchas personas de diverso credo religioso, de diverso color de piel, de diversa estatura, de diverso sexo, no de identidad de género. Diferentes sexos, aquí están machos y hembras, punto. Lo mismo ocurre allá arriba. Pero nosotros decimos que la iglesia, ¿quién la conforma? ¿Quién conforma la iglesia? Hasta donde la Biblia me dice, la iglesia la empiezo a constituir yo, cuando acepto a Cristo. Pero es Cristo quien me llama a mí para formar parte de la iglesia. Entonces, el concepto adventista de la iglesia es que nosotros somos una pluralidad formando una unidad. Por eso ustedes se van a dar cuenta que el pastor de este distrito, creo que es el pastor Osvaldo Muñoz, ustedes han sido históricos. Esta es una iglesia histórica. Por aquí han pasado muchos pastores. Y la iglesia central de Medellín forma parte de un distrito. Muchos miembros de iglesia quisieran ver al pastor Osvaldo Muñoz solo de pastor en este lugar, para que nos convirtiésemos en congregacionalistas. Y ese no es el concepto bíblico. Nosotros manejamos un concepto muy diferente de lo que es la iglesia. Vamos al segundo aspecto, la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del ser humano, grosso modo, así, sin más decir. ¿En qué nos diferenciamos? La iglesia adventista enseña que cuando la persona se muere de verdad. No enseñamos la inmortalidad del alma, no enseñamos eso. Nosotros no le hemos seguido el juego a la serpiente antigua que allá en el libro del Génesis le dijo a la primera pareja, si tú desobedeces a Dios, no morirás. Y la mayoría de las iglesias protestantes, y háganme el favor, si la católica, eso es lo que están enseñando a sus seguidores. Si tú te mueres, de alguna forma tú sigues viviendo. En el catolicismo, si fuiste muy malo, te vas derechito para el infierno. Si fuiste más o menos, te vas para el purgatorio. Y si fuiste bueno, te mandan para el cielo. El limbo lo eliminaron, porque el limbo supuestamente era para los niños. Eliminaron ese cuento ahora. Los protestantes enseñan la inmortalidad del alma. Los adventistas no enseñamos la inmortalidad del alma. Esa es una gran diferencia. En cuanto a la soteriología, ya lo expliqué. Nosotros aceptamos que en la cruz del Calvario se dio la expiación total. Expiación total. Cristo pagó todo. Pero yo le pregunto en esta mañana, casi tirando a tarde, ¿hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal todavía? Qué lindo usted. Yo la recuerdo a usted porque usted me formuló una pregunta hace unos meses que prediqué también acá. Queridos, yo vivo en un edificio en donde estamos rodeados de fumadores. La inquilina de abajo fuma demasiado. Es un problema para quienes vivimos en edificios, esa problemática del fumador que nos obligan a los no fumadores a fumar. Quise entregarle un librito de estos que se debió entregar el sábado pasado y me lo rechazó. Pero eso sí, acepta de muy buen gusto cuando le entregan una caja de cigarrillo. Entonces yo esta mañana, mientras hacía unos deberes culinarios en la casa, reflexionaba qué difícil es para el ser humano aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Qué difícil es. Aquí hay gente que no es adventista. Usted por ser adventista no se va a salvar. Y usted por ser adventista tampoco se va a salvar. Usted se puede perder, yo me puedo perder siendo adventista.
porque la salvación no está en la iglesia. Pero una cosa sí te digo a ti, querido, si tú viniste a este lugar con el propósito de oírte un discurso que te endulce el oído, no va a ser así. Tú tienes una necesidad espiritual y eso es lo que Cristo te está ofreciendo. En estos momentos, ¿hace cuántos años murió Cristo? Hace más de 2000 años. ¿Tiene efecto la sangre de Cristo en tu vida hoy? Si la cruz de Cristo hubiese acabado con el problema del pecado, si hubiese salvado a todo el mundo, tú y yo tendríamos hoy problemas. Pero por eso es que la iglesia adventista enseña que desde que Cristo está en el santuario, Él está aplicando los méritos. ¿Y qué es aplicar los méritos? No es aplicar un ungüento. Es que a través del Espíritu Santo no te deja quieto. El Espíritu trabaja en tu cabeza, te molesta, te hace sentir incómodo. El día en que tú no sientas nada, el día en que tú digas, yo tengo una vida espiritual bien, yo no peco, a pesar de que estás haciendo barbaridades, el día en que tú no te cuestiones si tú eres pecador, por favor, preocúpate, porque estás a portas de pecar contra el Espíritu Santo, que es el único que nos convence a nosotros. Entonces, en la iglesia adventista nosotros enseñamos que la soteriología no es una vez salvos, siempre salvos. No, nosotros podemos perder la condición de la justificación. Otro elemento, la escatología. Wow, esto sí que me preocupa dentro y fuera. Los adventistas del séptimo día somos premilenialistas, no dispensacionalistas. ¿Qué dije? Que los adventistas del séptimo día somos premilenialistas. Vamos a tratar de explicar esto. Premilenialista significa que nosotros aceptamos que todas las profecías de tiempo que tienen que ver con el segundo advenimiento de Jesús se cumplirán antes del milenio. Por eso se llama premilenialistas. No dispensacionalistas, porque nosotros no creemos en las dispensaciones que han enseñado los grupos pentecoste evangélicos. No aceptamos las dispensaciones. Nosotros somos históricos. Pero me preocupa algo en la iglesia adventista y es la escatofilia. Por escatofilia quiero decir que hay un apego, un amor a interpretar las profecías que ha llevado a algunos miembros de mi iglesia a elaborar cronogramas proféticos y prácticamente pedirle la autorización a Dios para que le ponga el sello de que ese cronograma profético es así y que el mismo cielo está prácticamente conminado a admitir que ese calendario o ese cronograma profético es perfecto y que tienen que ocurrir los eventos así. Hágame el favor. ¿Quién ha dicho que es potestad de nosotros decirle a Dios cuándo, cómo y dónde debe Él cumplir las profecías? ¿Cuándo? Dios es omnímodo. Él es el que determinó la profecía. Él es el que sabe cuándo, cómo y dónde procederá a ejecutarlas. Pero dentro de mi iglesia existe esa problemática de la escatofilia. Pero por el otro lado, los protestantes son dispensacionalistas, postmilenialistas. Bueno, ¿qué es esto? Lo inverso al adventismo. Escuchen cualquier predicación de estos predicadores dispensacionalistas y van a tener dentro de su verbo al país de Israel, al estado actual de Israel. Ellos tienen a Israel como la brújula que determina el movimiento profético. Yo, a la usanza del Elías de antaño, que se burlaba de los profetas de Baal, que invocaban el nombre de Baal y de los que Elías decía, hable más alto, que a lo mejor está dormido o a lo mejor se fue de viaje, es Dios. Hoy uno les puede decir a esos predicadores dispensacionalistas, sigan predicando de que Israel va a formar parte importante de la profecía, sigan creyéndolo, que mientras ustedes están viendo a Israel como el centro de la profecía, yo estoy viendo a Mateo 24 como el centro de la profecía. Y me acuerdo perfectamente lo que dice Lucas 21. Cuando ustedes vean que todas estas cosas acontezcan, levántense, yerguen la cabeza, porque vuestra salvación se está acercando. Eso es el dispensacionalismo. No es el momento para entrar en estas disquicencias tan oscuras.
Otro, la teología. Los adventistas somos trinitarios. Los protestantes, algunos son trinitarios, otros no. Algunos nos dicen, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no importa. El hecho de que en vez de decir atrás, se diga a tus espaldas, no implica de que están cambiando el sentido. Es allá. Sea atrás o sea en la espalda es lo mismo. Sea que la Biblia no tenga el término Trinidad, que es verdad, no anula el hecho de que la Biblia habla de tres personas muy diferentes. Otro aspecto que nos diferencia, la protología. ¿Qué significa la protología? La ciencia de los orígenes. Los adventistas del séptimo día somos creacionistas, no concordistas. ¿Y eso con qué se come? Bueno, creacionistas es que nosotros aceptamos que Dios creó a la tierra en ¿cuántos días? Incluido el sábado. Por no concordista significa que los adventistas del séptimo día no aceptamos esa creencia que enseña que Dios duró 1000 años en cada día de la creación. Eso no lo aceptamos. Nosotros creemos que Dios tiene el suficiente poder para decir, sea hecho y sea hecho. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no? ¿No dice Dios en el libro de Salmos, Dios dijo y fue hecho? Él mandó y existió. Pero estas personas enseñan de que Dios utilizó incluso el proceso evolutivo para traernos a la existencia. Eso nos hace muy diferentes. Otro aspecto, la moralidad. Los adventistas somos, ¿ustedes qué leen allá? Somos nominianistas. Bueno, ¿qué palabra tan rara es esa? Es sencilla. Seguimos la ley. Los protestantes son antinominianistas, es decir, aborrecen la ley. ¿Hay parecido? Y lo último, en cuanto a la bibliología, los adventistas aceptamos toda la Biblia, los protestantes una parte, como ya lo hemos visto. Pero en algunos aspectos esto está cambiando. Si bien es cierto, la iglesia adventista no está podando el tronco, ni tampoco está podando la raíz, en algunos aspectos esto está cambiando. La importancia de la teología para algunos adventistas del séptimo día, que pueden estar sentados aquí en la iglesia central, está cambiando. En cierta ocasión, en una reunión ministerial, alguien le preguntó a un dirigente sudamericano adventista qué posición tenía la iglesia en ese lugar del mundo sobre un tema teológico candente del momento. La respuesta de este dirigente adventista fue: nosotros en Sudamérica trabajamos. ¿Qué nos quiso decir? Que la teología a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos interesa es ganar almas, bautizar gente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero yo les digo, queridos, el fundamento de la iglesia adventista no es administrativo. El fundamento de la iglesia adventista es teológico, es bíblico. Si la Biblia cae, cae todo. Si yo no puedo sostener mi fe, se cae todo. Voy a decir esto con mucho respeto. Los que me conocen saben que no soy muy dado a ser muy emotivo en los sermones. Mis llamados no son para que usted se sienta cómodo, de plano. En la iglesia de la UNAC hay una hermana que me dice: ¿usted por qué se pone a predicar estos temas teológicos? Predique del amor de Jesús. Yo, muy bien, yo le voy a predicar del que Jesús te ama, pero te estás perdiendo porque estás creyendo cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. La incorporación a la iglesia de nuevos miembros procedentes de diversos fundamentos filosóficos, teológicos, espirituales, axiológicos, culturales, etcétera, poco cimentados en la comprensión y aplicación del principio de la tota, sola y prima escritura. Estos nuevos miembros de iglesia traen sus particularidades interpretativas de la Biblia, y estos nuevos miembros de iglesia que no han sido bien fundamentados, porque se los baña, en vez de adoctrinárselos bien, de darle bien el estudio bíblico, estos miembros de iglesia
se traen sus presuposiciones interpretativas a la iglesia. Y creo yo que a la usanza de la antigua multitud mixta que salió de Israel, de Egipto junto con Israel, se pueden constituir en una amenaza para la iglesia a nivel local, regional o nacional. Los jóvenes nuestros, jóvenes de la iglesia central, que se preparan académicamente en universidades seculares como EAFIT, la gran universidad de Antioquia, la Nacho, y que algunos miran con cierto aire despectivo a la UNAC, porque no tenemos el nombre de la gran universidad de Antioquia, porque no tenemos los pergaminos de la gran universidad de EAFIT o el CES u otras universidades por el estilo. Pero yo les digo algo, hermanos, estas universidades del mundo, incluyendo Harvard, incluyendo la de Oxford, las de Yale, la que usted quiera, no le da por el tobillo a ninguna universidad adventista, por una elemental razón. Mientras que esas universidades enseñan a cómo tú vivir en este mundo, las universidades adventistas enseñan a tus hijos a vivir en un mundo mejor. Yo no puedo admitir, no puedo entender cómo algunas personas, algunos jóvenes nuestros que se preparan en estas universidades, la hija mía está estudiando en la Remington porque no encontró una carrera allá. Y sé que algunos de ustedes tienen hijos que no están en la universidad porque no hay las carreras que ellos quieren. Eso es aceptable. Pero estos jóvenes nuestros reciben el impacto de tanta corriente humanista, panteísta, naturalista. Y algunos de estos jóvenes son dirigentes locales. Otros llegan al salón de teología. Tengo 18 años de estar en la academia, en la facultad, y uno encuentra muchachos que traen unos conceptos raros. Cuando les digo raros, hermanos, es que son conceptos rarísimos. Y también quiero compartirles algo. Este que predica dice cosas porque las he recogido en el recorrido que hago a lo largo y ancho del país. Personalmente no me gusta cacarear las cosas que yo hago. Habrá otros que sí les gusta decir fui a tal parte, fui a tal... Eso conmigo no va. Pero sí les digo algo. Yo estoy encontrando en mi iglesia adventista una problemática seria en lo que tiene que ver con el arte de interpretar adecuada y correctamente la Biblia. Hay miembros de iglesia que salen con unas cosas, hermanos, que la verdad uno dice, ¿cómo yo te puedo llamar hermano a ti? Si tú tienes unos conceptos tan extraños, y lo peor del asunto es que los defienden como gato boca arriba, como si hubiesen recibido de parte de Dios la última revelación relacionada con ese texto en particular. Es sorprendente esto. Desafortunadamente, algunos de estos jóvenes que no han tenido el tamiz de la revelación para saber si eso que están diciendo está en armonía con la Biblia o con el espíritu de profecía, se paran acá detrás de este púlpito y de muchos púlpitos para decir tonterías. Y a veces los miembros de mi iglesia dicen amén a esas tonterías. ¿Por qué? Porque no han investigado. Recientemente, bueno, ni tan reciente, por allá en el año 2001, se hizo una entrevista, una encuesta a nivel mundial de la iglesia adventista. ¿Y saben qué arrojó? ¿Qué resultado arrojó? Que nosotros, los adventistas, que hace algunos años estábamos en primer lugar y que éramos conocidos como el pueblo del libro, hoy estamos detrás de los pentecostales. Estamos detrás de la mayoría de las iglesias protestantes en cuanto a estudio de la Biblia. Porque estamos retrocediendo. La razón, estamos leyendo cualquier cosa, menos la Biblia. Para estudiar la Biblia se requiere consagración, se requiere interés, se requiere deseo y sobre todo acercarse al texto bíblico como se acercaría un niño que no tiene ningún prejuicio contra algo. Pero cuando usted se acerca al texto bíblico con prejuicio, ya estás mal. Desafortunadamente, escucho voces desde algunos sectores de mi iglesia que usan como autoridad los nombres de figuras teológicas, filosóficas o pedagógicas. Voy a darles algunos nombres. Pannenberg, el Papa Francisco. Es que Francisco tiene una frase muy bonita y me la mandan por WhatsApp. Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Alberto Linero, el cura que habla de matrimonio. ¿Qué sabe un cura que se supone no se ha casado de matrimonio?
¿Qué consejo me va a dar alguien que no sabe lo que es el matrimonio? Pero nosotros aceptamos eso y decimos, no, es que eso es teoría. Queridos, la teoría sin la práctica no vale nada. Hablan de Francisco de Roux, Paul Ricoeur, Levinas, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, etcétera y etcétera. Sin quererlo, voces del protestantismo que son considerados gurúes, que son considerados las cabezas visibles en cuanto a iglesia y crecimiento, han desplazado la revelación contenida en el libro El Evangelismo de Elena de White. Creo que también podríamos estar podando la raíz. Es decir, cuando nosotros dejamos de tomar en cuenta algún aspecto de la revelación de Dios, podríamos estar empezando a podar la raíz. Hermanos, es evidente que nuestra iglesia se extiende rápidamente en Colombia. Somos aproximadamente 315,000 miembros adventistas en Colombia. Si toda la iglesia adventista se decidiese unir, creo que perfectamente podríamos estar sacando cerca de 10 senadores. ¿Les suena la idea? Pero la iglesia adventista no participa en política, no es proselitista. Nosotros actuamos con justicia, somos ciudadanos, votaremos por aquellos que defiendan la libertad de culto, que defiendan el asunto de la integralidad de la salud, que defiendan la familia. Usted es sabio y eso sale del espíritu de profecía. La iglesia crece y en ese crecimiento, como ya lo dije, surgen ideas diversas de cómo hacer teología que son incompatibles con el principio de tota, sola y prima escritura, y esto puede romper la unidad de la iglesia. Entonces, queridos, es más que evidente que nuestra unidad, la unidad de la iglesia adventista, tiene como fundamento la teología. Es decir, que en este aspecto nos debemos parecer a la descripción de la iglesia de Hechos, capítulo 4, versículo 32. ¿Podemos buscar ese pasaje? Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra de Dios: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 2, me recuerda lo mismo en palabras paulinas. Filipenses 2:2 me dice: llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Hermanos míos, la razón que justifica la existencia del adventismo como iglesia remanente es vivir su proyecto teológico basado estrictamente en la palabra de Dios. Vamos a ver esto y entramos en la recta final. Conclusión, ¿qué hacer? Se necesita una nueva generación de teólogos colombianos adventistas. Es decir, teólogos que estén firmemente fundamentados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Yo he dicho todas las veces que predico, yo creo en la Biblia en primer lugar. En primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, la Biblia. En tercer lugar, la Biblia. Y en cuarto lugar, la Biblia. Y por último, la Biblia. Y Elena de White está asimilada. Cuando yo leo e interpreto la Biblia, ella misma fue capaz de decir: Dios no hubiese sentido la necesidad de haber traído mi ministerio. Pero algunos adventistas se sienten tan cómodos leyendo a Elena de White que les da pereza leer la Biblia. Y entonces hacen de Elena de White el papel de la Biblia, que no es así. ¿Qué hacer? Se requiere una nueva generación de pastores adventistas. Yo no estoy diciendo que los pastores adventistas actuales no sean buenos. No estoy diciendo esto. Estoy queriendo decir que este muchacho que está aquí, ¿y ustedes son teólogos también? Bueno, es que yo a ellos no les estoy dando clase en estos momentos, pero a estos dos sí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué requiere la iglesia? Que salgan nuevos pastores que no teman decir la verdad. Con respeto a la iglesia. Yo no he dicho y jamás diré que tenemos que salirnos de la iglesia. No, la iglesia adventista es la iglesia verdadera. La organización de la iglesia adventista desde la asociación general para abajo es inspirada por Dios y hay que respetarla. Pero una cosa muy diferente es lo que yo como miembro de iglesia estoy haciendo. Y el problema eres tú, en cierto sentido.
porque la iglesia no va a crecer más si tú no creces espiritualmente. ¿Qué debemos hacer? Se necesita una nueva generación de miembros adventistas, no de miembros calentabancas, no de miembros que no estudian, no de miembros que no sienten el peso de la camiseta. Muchos de ustedes entraron a la iglesia adventista y no saben lo que ha sido la historia de sangre que ha atravesado esta iglesia aquí en este país católico. Ustedes no saben lo que le ha costado a la iglesia generar todo lo que nosotros hoy tenemos por la gracia de Dios, pero no se sientan cómodos, hermanos. Nuestro mundo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es de la patria celestial. Necesitamos un cambio de paradigmas, necesitamos un nuevo miembro que sienta el deseo de predicar, de estudiar, de interpretar la Biblia adecuadamente. Necesitamos una nueva generación de jóvenes adventistas. No de estos jóvenes que vienen a la iglesia a chatear. No de los que vienen a meterse por allí en cualquier rincón para ver cómo logro apercollar, perdonadme el término, Señor, a la novia de turno. Respeten estos salones, respeten todo este contexto, porque esto es santo. Jóvenes adventistas, ustedes tienen mucho que hacer y también le pueden hacer mucho daño a la iglesia por su testimonio, por su comportamiento. Se necesita una nueva generación de jóvenes. ¿Qué más debemos hacer? Siguiente, conclusión. ¿Qué hacer? Que hagan del estudio sistemático, profundo y sincero de la Biblia su norma. ¿Están ustedes estudiando la Biblia? Cada quien tendrá su respuesta. Pero yo les digo, ¿qué debemos hacer? Que la iglesia central abra más espacios generales para el estudio de la palabra de Dios. En lo personal estoy cansado de algo. Hace rato no soy, pastor distrital hace años que no soy. Hace rato no soy maestro de escuela sabática. La razón no es porque no me guste, ni porque me dan una miseria de tiempo. La razón es porque no puedo, porque hoy predico aquí, mañana estoy allá y toda esa cuestión. Pero sí les digo algo a los directores de escuela sabática. Hermanos, dedíquenle más tiempo al estudio de la palabra y déjense de tanto formalismo. A veces le dedicamos tanto tiempo a un asuntito que no es medular y el estudio de la palabra del Señor queda a un segundo plano. Y por eso la iglesia adolece. Las lecciones de este trimestre son geniales y les voy a decir algo. Como teólogo adventista, me he dado cuenta que la iglesia ha hecho un esfuerzo enorme en traerle a la congregación temas de estudio de la escuela sabática de verdad que merecen un aplauso. ¡Qué temas tan bien elaborados en las lecciones de escuela sabática! Extraordinarios temas teológicos, bíblicos y profundos. Buenísimo. ¿Qué más necesitamos? Queridos, que cada miembro aprenda a estudiar la Biblia con inteligencia. Y les voy a garantizar algo, esto no lo digo yo, pero cuando la piedad primitiva, ¿qué dice White? ¿Sea qué? Cuando se reavive la piedad primitiva, entonces donde hoy estamos un pequeño grupo, habrá tal cantidad de mies que no habrá dónde meterlo. Pero para eso la iglesia central de Medellín debe comprometerse con su Dios a ser mejores miembros de iglesia. Estudien la Biblia. Y cuando el príncipe de los pastores descienda, ustedes puedan levantarse junto con quienes ayudaron a llevar a la fe y presentárselos a Cristo como los frutos de vuestro trabajo. Que Dios los bendiga.